anterior. ¿Qué quería agregar? Solo iba a releer el artículo 468 de la LUC, que es de lo que estamos hablando. Es lo que se somete a consideración del pueblo. Es lo que la gente tiene que mantener o derogar. Es lo que nosotros defendemos porque llegamos para cambiar algunas prácticas abusivas, en muchísimos casos, que perjudican la libertad de otros. Dice, piquetes que impidan la libre circulación. Ese es su título. Declárase ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. O sea, no estamos hablando de una empresa privada, son espacios públicos, la plaza, la avenida, la ruta, o espacios privados, pero de uso público, la entrada al puerto. Ahí son ilegítimos. Yo no puedo entender que por este piquete, por este artículo, una empresa vaya a despedir por mala conducta a alguien que fuera de la empresa cortó la calle. La verdad, no es así. Si sucede así, será por otras normas que tendremos que estudiar. Pero no se puede forzar lo que aquí dice. Lo que aquí dice es que nosotros nos habíamos comprometido con proteger la libertad de todos y el que circula, que tiene un derecho a la circulación consagrado en su libertad por la Constitución, no puede ser impedido por el derecho a protestar de otros. O sea que puede protestar, lo que no puede es impedirme a mí la libertad de circular. O a un camión que lleva garrafas, o a una ambulancia, o a un ómnibus que transporta pasajeros. Se terminó, eso no se puede hacer más. Todo lo otro es forzar ideológicamente en esa idea de la lucha de clases de buenos y malos, una visión que nosotros no compartimos y que, como le describía, en la práctica no se ha dado en aplicación de la LUC. Puede darse por otras razones, pero no en la aplicación de la LUC. Andrade. Yo voy a leer algún párrafo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la protesta. Y parte de lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, reconoce que en algunas ocasiones el ejercicio de este derecho distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, y que inclusive pueda llegar molestias en efecto al ejercicio de otros derechos que merecen la protección, garantía estatal, como por ejemplo, derecho a la libre circulación. Sin embargo, este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios, y que deben encontrar espacios y canales mediante los cuales expresarse. Recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la prohibición sea la excepción y no la regla. Es evidente que si hay una salida de una ambulancia, de una refinería, una ruta nacional, es evidente, pero no puede ser la regla. O sea, si hay un grupo de estudiantes que está movilizado enfrente al liceo y en su movilización corta el tránsito, y ese tránsito no corta ninguna avenida central, hay que dejar que ejerzan esa movilización y no convocar a la fuerza pública, que es lo que establece a texto expreso la ley de urgente consideración. Segundo, el papel de los sindicatos es el acuerdo. Yo creo que ni Gandini ni nadie me va a enseñar eso a mí, ¿no? De hecho, difícilmente haya dirigente que tenga firmado más acuerdos laborales para distintos tipos de cosas, arreglo odontológico, fondo de vivienda, llevar teatro a los barrios, inclusión de gurises del CIRPA, inclusión de personas con discapacidad, entre empresarios y trabajadores. El papel del sindicato es el acuerdo. Ahora, ¿cuánto puede acordar el sindicato si le entramos a restringir una parte del triángulo en el que se apoya el derecho laboral? Sindicato, negociación colectiva y derecho de huelga. Y en el ejercicio práctico, porque no me han contestado, el ejercicio práctico ha sido empresas sustituyendo a trabajadores huelguistas por trabajadores ajenos a la empresa, para imponer una rebaja salarial en medio de un crecimiento exponencial de la venta de carne, ¿eh? El Grupo Minerva no lo hace en medio de una crisis. En ese contexto rebajaron los salarios a los trabajadores del frigorífico Canelones. Bueno, ¿está la práctica de la ley de urgente consideración? ¿Tenían posibilidad de los trabajadores de hacer un piquete y frenar el ingreso de los trabajadores que venían a romper su huelga? No, no, porque iban a ser dispersados por la policía. No lo tenían. Y eso es a partir de la LUC. En otro escenario no hay duda. ¿Que te sustituyen por trabajadores ajenos? Y sí, haría una manifestación en contra. Porque no se pone del otro lado, y sobre eso no he encontrado respuesta y me gustaría que se discuta, que el grueso, más del 90% de los conflictos laborales nacen incumplimientos patronales, no nacen que hay sindicatos locos. Cuando hay un conflicto que está mal gestado, es el que tiene más prensa. Pero por al lado de este vas a encontrar 50, donde lo que tenés es una práctica de abuso. Y el sindicato te sirve para defenderte del abuso. Y restringir el derecho de huelga es una forma de restringir el sindicato y la posibilidad de defensa colectiva de los trabajadores. Bien, me gustaría que empiecen a preguntar a los panelistas sobre esta temática en general. Los han escuchado los dos. Algunos puntos en los que sí hay argumentación a favor o en contra concreta, y después hay áreas
donde es más una cuestión también de percepciones, interpretaciones o ideologías, ¿no? Sí, por una cuestión de formato voy a tratar de formular una pregunta que pueda ser respondida por los dos senadores. Y vuelvo al artículo 392 y los 3 derechos que pretende preservar: el derecho a la huelga, el derecho al ingreso de los no huelguistas y el derecho a que los directivos de la empresa puedan ingresar al lugar. Se ha mencionado acá que esos derechos ya existían pre-LUC. La pregunta entonces, en este caso para el senador Gandini, es ¿por qué entonces se incluye este artículo 392 en la LUC? Y a la vez, y esta es la pregunta para el senador Andrade, si hasta ahora se convivió con ese articulado previo a la LUC, ¿por qué entonces se pretende derogar el 392? Esos 3 derechos existen consagrados en la Constitución como derechos generales. Sin embargo, muchas veces entran en conflicto en su aplicación real. De hecho, el artículo 57 dice: declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Es decir, la Constitución dice que es la ley la que lo tiene que reglamentar. Y lo que establece la LUC es un reglamento, no por decreto, como se hizo en los gobiernos anteriores. La LUC lo que dice es que se garantiza el derecho a la huelga pacífica y el derecho a los no huelguistas a trabajar y a los directores o dueños a ingresar a la empresa, para que cada uno esté protegido en su derecho que la Constitución le consagra: el goce al derecho al trabajo y el goce al derecho de propiedad. Es eso, no tiene mucho más misterio. Por lo tanto, algunas prácticas que hemos visto donde un grupo de trabajadores mete una máquina atrás del portón, no necesariamente son la mayoría, y dice acá no entra más nadie, y eso no se puede hacer más, ya está. Todo lo demás no es culpa de la LUC, habrá otras cosas, será parte de la vida, será parte, tendremos que reglamentarlo, capaz que sí. Pero lo que dice la LUC es: usted no puede pasarle por arriba el derecho al trabajo que tiene un trabajador que no quiere hacer la huelga y que quiere entrar a trabajar. Y si usted pone la máquina atrás del portón, no va a poder entrar a trabajar. ¿Los trabajadores perdieron derechos? No, yo creo que ganaron derechos. Algunos sindicalistas perdieron poder, eso sí es verdad, pero para eso llegamos nosotros, para cambiar algunas cosas, algunas reglas de juego que no le den a unos el poder de actuar sobre la vida de otros. El que tiene derecho a trabajar y quiere ir a trabajar todos los días, con la LUC está protegido. Y el que quiere hacer huelga, también se la vamos a garantizar. Dice eso, está garantizado el derecho a la huelga pacífica, porque creo que nadie reivindica la huelga violenta. Bien, había una pregunta para Andrade. Yo voy a leer contestar con un fragmento del Instituto de Derecho al Trabajo, que cuando fue a comisión, que coloca: resulta cuestionable que en la reglamentación de un derecho humano de carácter fundamental, reconocido por la Constitución de la República y una serie de instrumentos jurídicos internacionales de la más alta jerarquía, declaraciones, pactos, tratados y convenciones, se lo coloque al mismo nivel de la facultad del empleador a ingresar a la empresa. Lo que resulta incomprensible en el caso de la ocupación, dado que la finalidad misma, y en tanto sea pacífica, es evitar que el empleador siga en las actividades. Sigue el Instituto de Derecho al Trabajo. Y un supuesto derecho a los no huelguistas a seguir trabajar, lo que en buen romance es otorgar patente de corso para la utilización de rompehuelgas, trabajadores ajenos a la empresa. Esto que alertaba el Instituto de Derecho al Trabajo de la UDELAR cuando se discutió, es lo que ha pasado en un montón de lugares. Entonces, lo que tenemos que reflexionar, que creo que es el centro de la discusión, es ¿dónde está el centro del problema del trabajo? ¿Es que son los abusos de los trabajadores a los empresarios, que es lo único que he escuchado acá? ¿O es que en general lo que hay son abusos de los empresarios al trabajador? ¿Es que no hay presión de los empresarios a la hora de trabajar un día de paro? ¿Nadie conoce en Uruguay trabajadores que se hacen paro son despedidos? ¿O que se hacen paro son sancionados? ¿O que se hacen paro? Nadie conoce. Y se habla de la presión sindical en un país donde en áreas enteras del país no se puede hablar de sindicato aún hoy, en el siglo XXI, porque terminás despedido al otro día. O sea, en un contexto donde lo que hay que promover es acuerdo, diálogo, negociación, tenemos una norma que enfoca como que el problema es el trabajador cuando reclama. Y este es un concepto profundamente equivocado. No dice eso. Dice que cada uno tiene un derecho que la Constitución le consagra y lo que hay que hacer es defender el derecho de ese cada uno. ¿Me dejas una cosita? Y si pasan otras cosas, no hay que echarle las culpas a la LUC. No es culpa de la LUC si se deroga la LUC. Si se deroga, no van a despedir a nadie más injustamente. Sigue insistiendo Jorge con un tema que es falso. El trabajador que quería trabajar un día de paro, iba a trabajar el día de paro. No entraba, y si había una estaba ocupado. Y si había una ocupación... Fuiste a Friopán, ¿viste lo que pasó? Y si había una ocupación, ¿quién dirimía? El problema era la justicia. El cambio que coloca la LUC. ¿Y qué pasó con Friopán? Es que no hay una Contame. acción...
que no hay una acción de amparo ante la justicia. Te puedo nombrar por Frigopan 50. Si me contestás alguna de las 50, te contesto de Frigopan. Pero Frigopan la conocemos todos. ¿Dónde estuvo la justicia? Sí, claro, porque tuvo más prensa. O sea, Frigopan... ¿Qué te parece? Frigopan tiene más prensa. ¿Por qué la justicia tiene más no prensa actuó? que la presión de los trabajadores migrantes, que un día se los juntó una asamblea a la empresa acá en UPM y le dijo, o entran a trabajar o todos están deportados mañana. Sobre eso no escuché ni a Gandini ni a nadie. No conozco el tema. O sea, claro, no conocen, ¿no? No conozco el o sea, tema. los No sé, capaz trabajadores que de la ustedes lo forestación conocen. de Tranqueras, que hoy cobran 10 jornales por mes a la caja, que trabajan 22, no son preocupación de nadie. Los trabajadores del arroz que lo fumigan mientras cosecha no es preocupación de Gandini ni de nadie. ¿Pero cómo no? Tan ¿Pero qué claro tiene el que ver con conflicto la LUC? de Frigopan de hace 6 años. ¿Pero qué tiene que ver con la Es el único LUC? conflicto que pueden colocar arriba de la mesa. Ahora, lo que digo Pero es que... vos querés derogar un sistema, no Victoria, una ley. jurídicamente, el trabajador que quería trabajar un día de paro, aunque hubiera ocupación, que ahora prohibieron, Sí. lo que hacía era ir a un juez y el juez establecía en horas si la demanda era correcta. Y no hay un solo caso ¿Qué pasó que con el dueño de Frigopan? se haya ¿Cuánto? trancado la acción de amparo de un trabajador. ¿Y Frigopan? Ni un solo caso. No hay acción de amparo. Acción de amparo... Ahora, el que dirime no es la justicia, es la policía. Es un cambio regresivo en términos democráticos. A ver, Valeria Ripoll. No, yo creo que el debate ha sido clarísimo en cuanto a este tema, pero hay una parte en realidad que me preocupa poner arriba de la mesa, que tiene que ver con esto de que se plantea aquí que la LUC lo que hace es equiparar derechos, digamos, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados y en este caso también a los empresarios. Y se ve la ocupación solamente al momento quizá de un conflicto sindical o una medida puntual sindical que lleva a la ocupación. En realidad a mí la duda que me surge es cuando en realidad la ocupación que pasa en muchísimas oportunidades, lo que evita es que las patronales, por ejemplo, vacíen la empresa, saquen las máquinas, se vayan del país, que le ha pasado mucho en Uruguay, y hay grandes empresas que lo han hecho, y en realidad la ocupación viene a asegurar la posibilidad de los trabajadores de cobrar créditos laborales, por ejemplo. Entonces, en realidad, en esto de equiparar o buscar equiparar derechos, mi consulta es si esto en realidad no beneficia directamente o le da mayor preponderancia a los derechos de los empresarios, en este caso de poder resguardarse, y en realidad elimina la posibilidad de los trabajadores, en este caso cuando la ocupación se da con este carácter, ¿no? Bien, Lo que respuesta. establece la LUC es que si hay un trabajador que quiere trabajar, puede entrar a trabajar. Y si el empresario o el dueño quiere entrar a la empresa, puede entrar a la empresa. Nada más. Y los huelguistas pueden hacer huelga. Lo dice acá. O sea, quieren proteger eso, lo van a poder proteger. No le pueden pedir al empresario que entre a sacar sus papeles, que entre a seguir dirigiendo la empresa. En esas hipótesis de que está vaciando la empresa, o mejor dicho, se fue, dejó todo tirado y los trabajadores quieren proteger, no hay trabajadores que quieran entrar a trabajar porque la empresa cerró. No se da eso, no está pensado para eso. Está pensado para dirimir un conflicto de derechos que habitualmente puede darse. Sindicalizados o no importa si son sindicalizados. Puede haber trabajadores sindicalizados que no están de acuerdo con el conflicto y quieren entrar a trabajar. Pasa, y pasa habitualmente, pero no pueden, porque la empresa puede estar ocupada, entonces no puede entrar a trabajar. ¿Quiere trabajar? Lo vamos a proteger en ese derecho. ¿Quiere hacer huelga? Haga huelga. ¿Quiere entrar a la empresa? Dueño, administrador, va a entrar. Lo acabo de detallar en un ejemplo que fue el de la UTU. Los que querían entrar a inscribirse entraron, los que querían seguir protestando dijeron de todo y protestaban, y el director estaba dentro del establecimiento. Cuando ocuparon, el director quedó afuera y los que querían trabajar no pudieron entrar. 20 le cercenaban el derecho al trabajo a cientos que tenían que inscribirse ese día. Es para eso, yo qué sé, todo lo otro es forzar, tironear, traer cosas que no pertenecen a la LUC, que si están mal. Les puedo asegurar que si derogan la LUC van a seguir estando mal, no van a cambiar. Vamos a tener que cambiar otras cosas. Andrade. A mí me tocó participar de cientos de conflictos laborales. Y en realidad la ocupación es excepcional. Yo recuerdo en el 93, pero por razones de extrema urgencia, ahí en medio de un planteo de rebaja salarial grosera, en medio del crecimiento económico de la construcción. Y de ahí para acá no hubo más medidas de decir la ocupación como forma del ejercicio del derecho de huelga. ¿Y entonces por qué genera tanta Y riqueza? en particular, claro, pero ¿sabes qué pasa, Victoria? Lo que yo sí sé es que cuando voy a negociar con las cámaras, una es la fuerza que tengo para negociar si tengo la más amplia libertad sindical de este lado para tomar medidas, y otra si las tengo restringidas, y si hay medidas que no puedo tomar. Entonces, si hay un empresario que me tiene trabajando abajo un puente, ¿viste?
Y sabe que si empieza una huelga no me puedo quedar en el puente ocupando el puente. La posibilidad de que tenga trabajadores al otro día sustituyéndome paga 0,20. El que nunca dirigió esto no tiene ni idea. A los que conocemos algo del paño en la tierra, de lo que es la relación laboral en concreto, sabemos la importancia que tiene en algunas circunstancias que tenés esa posibilidad. Si radicalizan el conflicto, si del otro lado van por despidos, si van por medidas, vos tenés una última alternativa, que es la ocupación, que repito, no se usa casi nunca. En obra última 2013, recuerdo. ¿Sabes por qué fuimos a la ocupación? Porque se nos murió un compañero que habíamos denunciado 4 veces que estaban trabajando en condiciones irregulares. 4 veces, ¿eh? Y después lo tuvimos que enterrar, Andrés Sucre. Y a partir de ahí logramos al año que en todas las obras de la construcción del país, porque a alguien te parece que el conflicto no es fuente de derecho, ¿no? Que los conflictos no ganan nada. En todas las obras del país logramos que el delegado de seguridad, cuando ve una situación irregular, puede clausurar la obra y esa clausura no la levanta a nadie que no sea la inspección de trabajo. Los accidentes laborales bajaron a la mitad en la construcción después de ese decreto, que nació, ¿sabes dónde? En una ocupación de un centro de trabajo, en Montes de Plata, en el año 2013. O sea, muchas veces los que opinan sobre esto lo hacen a partir de algún conflicto muy mal promocionado, pero no de entender el conjunto de las relaciones laborales y cómo opera una medida de estas en el conjunto de las relaciones laborales. Es una invitación a que los peores empresarios ganen espacio y promuevan prácticas de abuso. Yo no tengo duda de esto. Hace 2 años que está la LUC. Vamos. ¿Dónde? Sigo mencionando casos. Trabajadores de la pesca acá en el puerto de Capurro. Puedo seguir mencionando casos de lo que pasó en este año y medio desde que se votó la ley de urgente consideración. Sí, claro. En este caso, trabajadores que fueron a reclamar que había la empresa contratado gente sin tarjeta de embarque, una cosa ilegal, fueron al Parlamento, lo sacó la policía de la entrada. Y lo que estaban reclamando es que había una ilegalidad dentro. Aplicó la LUC, Piquete no. Y lo que estaban reclamando es, la empresa está cometiendo una ilegalidad. Y fueron al Parlamento y hicieron lo que tenían que hacer. Sí, después hubo otro conflicto adentro, largo de la obra, de la construcción, que logró regularizar. El conflicto logró regularizar, ¿eh? No el Parlamento. El conflicto. ¿No? O sea, muchas veces no nos damos cuenta que es un derecho que viene a defender otros derechos. En este caso se elige un camino sin negociación colectiva. ¿Cómo que los sindicatos no reglamentáramos de manera voluntaria el derecho de huelga? Cuando vamos a negociar, firmamos, sí. Mira, ¿sabes qué pasa en la construcción, Victoria? Si una empresa tenemos que ir cerrando, Andrade, una empresa y un sindicato tienen un conflicto, alcanza con que una de las partes pida negociación para que se levanten todas las medidas, mientras hay negociación, todas, de un lado y de otro. Bien, ¿cómo no se va a regular? Gandini, ¿qué tiene que ver la negociación colectiva con este artículo puntual que se quiere derogar? ¿Qué tiene que ver? Nada. La negociación colectiva, los convenios van por otro lado. Lo que tiene que ver es, si hay una ocupación, no puede impedir que el que quiere trabajar entre a trabajar y el empresario entre a trabajar, o el director del liceo. ¿Puede o no puede, de alguna manera, darle más libertad o cintura a los malos empresarios? ¿Y por qué? Bueno. Si hay cosas que tenemos que corregir en ese sentido, y parece que los malos empresarios acá son la mayoría, habrá que corregirla por otro lado, pero no es derogando la LUC. ¿O va a dejar de haber malos empresarios si derogamos el artículo 392? No hay más malos empresarios. No se abusan más. No lo sacan de abajo del puente. Yo puedo leer acá, Victoria, lo de la Cambiemos, por favor, Erich, que creo que se escuchó suficiente sobre esto. Por favor, senador Andrade, vamos a cambiar de eje. Creo que escuchamos suficiente las miradas de uno y otro lado. Vamos a pasar a seguridad pública, otro gran tema que ha generado muchísimo debate, muchísimas polémicas. Y con este mismo ejercicio, ¿no? De a veces poner mucha interpretación a un texto. Muchas veces desde la información más absoluta, otras veces desde la subjetividad. Y bueno, y ahí es donde a veces no nos terminamos de entender. ¿Que es válido que haya miradas distintas? Por supuesto que sí, para algo va a haber un referéndum. Pero por lo menos para entender a fondo cada mirada, y ese es el sentido de este debate. Los artículos, que son en total 31, ¿no? 33 en seguridad pública que se quieren derogar, que tienen que ver con varios aspectos de lo que es la seguridad pública. Están los que tienen que ver con la actuación policial, con el aumento de penas, los estupefacientes, el registro de adolescentes, hay varias áreas, ¿no? En definitiva, estos artículos mejoran la seguridad pública. ¿De qué manera la mejoran? Si los quitamos, atentamos contra derechos de ciudadanos, de dejarlos, se atenta o se pierden garantías de los ciudadanos comunes, de los delincuentes,
Debería arrancar Andrade en esta oportunidad porque arrancó Gandini Bien. en el de laboral. Bueno, este es un tema apasionante. Yo creo que es un tema en el que elegimos no escuchar a los especialistas. O sea, el comisionado de cárceles presentó un informe larguísimo, muy fundamentado, que defendía una premisa. Más gente presa, más tiempo, no es igual a más seguridad. No hay país del mundo que pueda sostener este resultado. Al contrario, los países con menos niveles de delincuencia son países que tienen 60, 70 personas presas, privadas de libertad, cada 100.000 habitantes. Uruguay hoy precisaría unas 8 o 9 cárceles más de 500 personas para la proyección que hace el ministro Heber, de 19.000 personas a 21.000. 19.000 hace el comisionado de cárceles, 21.000 personas privadas de libertad es lo que coloca Petit. O sea, están en un margen de crecimiento de población privada de libertad es exponencial. No hay sistema carcelario en el mundo con esa relación. Uruguay, 400 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes y creciendo, los más altos de América Latina, que no termine teniendo un sistema penitenciario. Yo sé que Gandini lo sabe porque reconozco que es un legislador estudioso, que tenga los datos que cayeron, veníamos mal, pero cayeron en picada, en hacinamiento carcelario. Apenas un 11% de la población privada de libertad está en condiciones de rehabilitación. Un 89% está o en condiciones inhumanas y degradantes o en márgenes entre medio. Esto nos ha llevado a situaciones tales como el año récord en muertes en las cárceles. Yo tengo acá algunos testimonios de la cátedra forense que trabaja en cárceles que demuestran lo dramático de la situación. Entonces tomamos un conjunto de medidas que terminan haciendo implosionar el sistema carcelario, en algunos casos con lo de la dosificación de la pena que nos dice por unanimidad la Cátedra de Derecho Penal y Criminología es tan evidente. O sea, cualquier comercialización de estupefaciente, la mínima pena, un adolescente que le vendió 2 porros a un amigo en su casa, tiene 4 años de cárcel como mínimo. El homicidio intencional en Uruguay tiene 2 años de cárcel como mínimo. ¿Me explico? Cuando nos dicen, a ver, acá lo que generaron es una desproporción del punto de vista de la dosimetría penal. No se puede tomar de esta manera la unanimidad de la Cátedra de Derecho Penal en asambleas numerosísimas, con integrantes destacadísimos del Partido Nacional y el Partido Colorado. Esto se dijo en la versión taquigráfica, lo puedo leer acá. Votaron en contra, dijeron no, por este camino no. Pero ¿qué resultado tenemos? Resultado de año en el que se duplica la cantidad de muertes en las cárceles, año récord. El año pasado, año récord en suicidios. El crecimiento exponencial de mujeres presas con hijos es fundamentalmente dado por delitos no violentos vinculados a drogas. Y tenemos que preguntarnos si ese es el abordaje y si es un abordaje con estas penas. Y un conjunto de medidas para el procedimiento policial. Después me va a tomar un tiempo en la segunda intervención sobre el tema de los delitos, de qué pasó con los delitos, me parece bien interesante. Si te iban a registrar a ti, Victoria, en la calle, sí, o tu vehículo, el policía te lo podía hacer por orden del fiscal o dando cuenta de manera inmediata al fiscal, ¿no? O sea, te podían registrar, pero vos tenías, o a tu hijo. Tenías una garantía que cuando registraran a tu hijo en la calle, sabías que había o orden del fiscal o tenía que dar cuenta, en este caso, de manera inmediata, no 2 horas, inmediata en el caso de registro. ¿Qué establece el cambio de la LUC? 4 horas para avisar. ¿Qué nos dijeron todos los especialistas? El alto comisionado de Naciones Unidas, Jan Jarab, insospechado de vínculo con el Frente Amplio, insospechado de vínculo con el movimiento sindical, sostiene este tipo de normativa genera impunidad, violencia institucional y hasta tortura. Bueno, estas horas vimos algún video que a todos nos debe haber impactado, ¿no? De cómo respondía la policía ante una persona que fue multada. Pero hay 86 denuncias y el lunes se presentan 100 de la Institución de Derechos Humanos de lesiones por procedimientos policiales. De este diario del lunes nos avisaron los especialistas antes. Bien. Senador Gandini. Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales de la LUC es este cambio en seguridad. Creo en realidad, lo que acabamos de escuchar lo confirma, hay la descripción de un modelo fracasado de seguridad. Yo creo que en buena medida el Frente Amplio perdió las elecciones pasadas por el hartazgo de la gente de vivir con miedo. Cada año el Ministerio del Interior superaba su propio récord en materia de crecimiento delictivo. Prometía que iba a haber menos y le ganaba al año anterior en rapiñas, en homicidios, en hurtos, en abigeato, en violencia doméstica. Lo que tenemos desde el 1 de marzo, cuando asume el nuevo gobierno y cuando asume al frente del Ministerio Jorge Larrañaga y cambia la actitud y cambia el mando y dialoga con el mando y respalda a la policía, es que pararon de crecer. Y luego con la LUC, con herramientas nuevas, comenzaron a bajar los delitos y estos son datos objetivos. El observatorio
El mismo observatorio que usaba el Frente Amplio con lo mismo personal dice que han bajado, puedo leerlo, lo leeré después, 23% menos los homicidios, 19 las rapiñas, 19,9 el hurto, etcétera, el abigeato casi 50%, 2019, no tomemos el 20, que se puede decir es un año especial, pero 2019-2021 hay una rebaja objetiva. Hay un combate al narcotráfico, es el gran flagelo, el crecimiento del narcotráfico y particularmente del narcomenudeo genera no solo delitos vinculados al narcotráfico, sino otros delitos comunes para poder consumir y otros delitos que tienen que ver con el enfrentamiento del crimen organizado para el dominio y el control de zonas de comercio y de venta de drogas, particularmente de pasta base, y se han generado una serie de procedimientos policiales que se han habilitado que en 20 meses no tenemos denuncias de que hayan generado demasiados problemas, como el pedir la cédula, la credencial, la libreta de chofer o cualquier otro documento que permita que la persona se identifique. Tenemos en este tiempo hecho, a ver si lo tengo a mano, tenemos una cantidad imponente, acá lo tengo, 895.682 actuaciones, repito, casi 900.000 actuaciones, donde la policía para y pide documentos, vehículos o personas. De esos se detectaron 834 personas que estaban requeridas por la justicia. Entre ellos había un asesino de una policía, entre ellos estuvo el revólver del jugador de fútbol. Es decir, había 834 personas que circulaban con requerimiento policial. ¿Cómo se encontraron con esos procedimientos? 900.000. ¿Dónde hay denuncia de que esto es una racia? De que la gente va presa por 4 horas. No lo tenemos y creo que lo podemos Instituto de exhibir. Derechos Humanos, pero todavía pero a ver. no han dicho si son ciertas, No importa. ciertas. A ver, nosotros escuchamos a todos los técnicos, pero tenemos que gobernar y llegamos para cambiar estas cosas. Y las estamos cambiando. Y acá no estamos violentando las garantías ni los derechos de nadie, porque lo demuestra. Ahora, que hay abuso policial, y hay. Y antes no había. Y sí, tengo acá, me traje por las dudas, una docena en los gobiernos anteriores. ¿Y qué tiene que ver eso? Siempre hay algún policía, como algún político, como algún periodista, o algún sindicalista que se va de sus obligaciones, que se excede, que está mal. Yo vi el video de hoy y lo repudio absolutamente. No tiene ningún justificativo ese policía. Ojalá pague, y pague caro por ese golpe que les pega o esos golpes que le pega a un muchacho que le discute una multa. No tiene ningún justificativo. Eso está mal, pero no es la LUC, es la naturaleza humana. Porque si yo le digo que hubo 900.000 casos, hubo 35.000 detenciones en el 2020, 36.000 detenciones en el 2021. Y bueno, si hubo 10, 20, 30 acusaciones de abuso policial, bueno, bien. Ahora, hay 86 acusaciones de los defensores de oficio. Bueno, bien. Al Ministerio del Interior no llegó ninguna, ¿eh? Ninguna. A nosotros, yo lo pedí por la prensa, bueno, que me digan, porque si hay alguien que fue abusado al momento de declarar, hay que ponerse... No, a nosotros no nos llegó ninguna. Está bien. A nosotros de las 86 ninguna. Obviamente que es la visión de los que defienden al delincuente. Después habrá que probar si efectivamente fue así. Bueno, ¿cuántas son de esas verdad? Y eso inhabilita este procedimiento que ha servido para disminuir los delitos, para incautar cifras récord de drogas que se incautan parando vehículos aleatoriamente en la ruta y que antes no se podía hacer. Antes no se podía hacer, ahora la policía los hace. Sí, Victoria, a ver, a mí me parece que es muy interesante el punto. Primero, sí, son 86 denuncias, se presentaron a la Suprema Corte de Justicia. ¿De quién? Y lo más, ¿De quién? Los defensores de oficio. No, del gremio. Y lo más preocupante es que por cada denuncia que hacen, un gremio que no tiene posición sobre la LUC, gremio. no tiene posición sobre la LUC. No son los defensores de oficio. Y lo más preocupante es que por cada denuncia te dicen, hay 4 o 5 que no se animan a denunciar, porque en general la población que es frecuentemente violentada o son indigentes o jóvenes pobres. Pero voy al tema de los delitos. A mí me gustaría colocar alguna referencia acá. Segundo trimestre del 2020. No había LUC, ¿no? Segundo trimestre del 2020, el promedio de homicidios fue de 27 homicidios por mes. Último trimestre disponible, 29 homicidios por mes, con LUC. Segundo trimestre del 2020, sin LUC, 1944 rapiñas,
último trimestre disponible, cuarto del 2021, 2.197 rapiñas, con LUC. Con la LUC, que es la que baja los delitos. Hurtos, segundo trimestre del 2020, datos del observatorio, 9.049 promedio. Último trimestre disponible, 2021, 9.240, con LUC. ¿Cómo que la LUC? Bueno, este bimestre, enero-febrero, comparado con enero-febrero del año pasado. O sea, la LUC, en teoría, debería estar asentada, y los homicidios, que es el dato principal que hay que mirar, que hay que mirar, porque acá estamos hablando de denuncias de delitos. Y el delito que es más difícil de esconder es el homicidio. Entonces, estos 2 años ha pasado una cosa, aún con pandemia, que es un factor que baja los delitos, porque en Uruguay entraron 4 millones menos de personas. Es obvio que si entraron 4 millones menos de personas, las oportunidades de delito bajan en picada. Entre ellos, bueno, ninguno de los que no entró sufrió delito. Durante 20 meses no hubo público en los estadios, no hubo incidentes ahí, en los grandes eventos. Pero miremos, se dio una situación estos 2 años que es muy curiosa. Bajaron los homicidios y en la misma proporción que bajaron los homicidios, aumentaron las muertes dudosas. En la trayectoria hacia atrás de los últimos 6 años, cada vez que aumentaban los homicidios, aumentaban las muertes dudosas. Ahora, el promedio de muertes no aclaradas, de muertes dudosas, que no podíamos fijar si era homicidio o no, era de 80. ¿Qué pasó estos 2 años con las muertes dudosas? Que no sabemos si son homicidios o no son homicidios. Superaron las 150 promedio anual. Entonces, si colocás homicidios más muertes dudosas, no hay ninguna baja de los homicidios. En el último bimestre, además, hay aumento de los homicidios. Pero vamos a algún dato internacional, porque si, bueno, esta es una forma de mirar que ustedes tienen desde la Comisión Pro Referéndum. Latinobarómetro, insospechado de vínculo con la izquierda, ¿no? O sea, muchas veces tomamos el informe Latinobarómetro para fuente de cómo está evaluada la democracia, y lo damos por cierto. En el año 2018, el Latinobarómetro hizo una encuesta a 1.200 personas. Y de esas 1.200 personas había un 36% que se sentía insegura. Insegura, ¿no? Me siento insegura, no puedo salir a la calle, todo el tiempo me siento insegura. Año 2020 bajó la cantidad de gente que se siente insegura. Bajó un 28%. O sea, hay una percepción de que la seguridad no es un problema tan importante. Pero a estas mismas 1.200 personas, Victoria, les preguntan, ¿usted sufrió un delito en el último tiempo? Y en el año 2018 era un 22%. En el año 2020, un 32% de los encuestados dice que sufrió un delito. Un incremento de casi el 50% en el año estrella. Sin embargo, este informe ha tenido muy poca difusión pública y no hemos escuchado la opinión de decir cómo es para ver si efectivamente lo que caen son las denuncias o los delitos. Porque ojo al piojo, es un tembladeral los jefes de policía. Escuchamos al jefe de policía Maldonado diciendo que no pasaba determinados delitos. Y al de Cerro Largo, que estaba vinculado a delitos. ¿Cómo iba a pasarlo? Y al de Fray Bentos, que fue sacado de una forma vergonzosa. O sea, además, el observatorio es el mismo. Pero el observatorio mide los delitos que le llegan. Y cualquiera que recorre el país sabe que vas a los barrios y está muy lejos de estar resueltos los problemas de la seguridad, ¿no? Bien. Por favor, uno escucha a Andrade y parece que nos diera clase el que tuvo éxito en su administración o que no hubiera gobernado nunca y entonces pudiera decirnos para adelante, ¡oh! Nosotros tenemos otra receta. Vienen de pegarse un golpe brutal y generar un fracaso, sobre todo en la política de seguridad pública. ¿Cómo tienen el tupé de compararnos con la administración anterior? La verdad. A ver, en los últimos 22 meses del gobierno anterior hubo 57.368 rapiñas. En los primeros 22 meses de esta hubo 47.330. Más de 10.000 renuncias rapiñas menos. Pero denuncias, siempre se compararon denuncias. Pero siempre se compararon denuncias. Sí, siempre, o sea, siempre es la misma forma de medir. Siempre se dijo que el tema homicidio era el que marcaba la cancha, ¿no? Siempre ponen todo bajo sospecha. Cuando lo hacían ellos estaban bien las denuncias, lo hacemos nosotros está mal. Hay que ponerlo bajo sospecha. Hay que ser un poquito más humilde. Nos falta mucho. Tenemos un gran problema con el narcotráfico. Mueve mucho dinero, corrompe mucha gente, recluta a muchos jóvenes, los arma, genera violencia. Hay disputa de bandas de crimen organizado muy bien montadas que disputan entre ellos y esta es la causa principal del aumento de muertes en este último tiempo, porque se les achicó el mercado, porque hay incautación de droga récord, de todos los tipos de droga, récord la incautación,
porque se han desbaratado más de 1000 bocas de Partabase, récord, porque hay casi 2000 personas más detenidas, presas, privadas de libertad, buena parte vinculada al narcotráfico. Y eso ha generado una conmoción adentro de las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y genera una enorme disputa por territorio. Y por supuesto que muchas de esas muertes tienen que ver con eso. De noche, cuando miramos el informativo, cualquier ciudadano se da cuenta cuando le dicen fulano de tal, con antecedentes. Hay un buen dato, que es mirar de las muertes estas, los que mueren con antecedentes. Están todos vinculados, o la mayoría vinculados al narcotráfico, ¿no? Porque ahora se ha reducido sustancialmente con el combate al narcomenudeo y al microtráfico que no se combatía. Ahora se combate. Me quedo sin saber cómo explica Gandini ese incremento de un promedio de 80 a 150 muertes no dudas. No sé, no tengo ni idea de eso. En teoría igual tiene más tiempo para hablar, ¿no? Decir, tiene más para tiempo decir para usar la palabra Gandini. Está en este momento un poco desequilibrado, por favor, senador, puede sí, seguir. casi siempre. No me enojo, pero no atropelle, porque mi mejor esfuerzo para ser lo más equilibrado posible. Cada uno tiene su lugar. Yo tengo una convicción de que el camino es el correcto. Hemos generado aumento de penas, es verdad, hemos generado delitos nuevos, hemos generado modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la Ley de Procedimiento Policial, y el conjunto de las medidas que ahora quieren derogar para volver para atrás, obviamente, al modelo anterior, es el que nos ha permitido ir por un rumbo adecuado. Si yo miro la tendencia, que es lo que tengo que mirar, y no mes a mes, porque además aparecen fenómenos nuevos, si miro la cantidad de inversión que se ha hecho, la cantidad de destacamentos que se han abierto en todo el país, la dirección de la policía rural, si miro cómo se está enfrentando, yo me quedo conforme, estoy muy contento de definir. Esta es una ley para la gente. Falta muchísimo. Si quieren entramos artículo por artículo y miramos la legítima defensa, el agravio a la policía, la resistencia al arresto y los procedimientos policiales. Tal vez sea alguna de las preguntas que puedan tener los panelistas de la derecha que les corresponde preguntar en este momento, y si no, me parece buena cosa, porque son cosas bien concretas. Marta. Yo estaba pensando, mirando los artículos, y tengo una pregunta para cada senador. A nivel internacional, los delitos sexuales tienen mayor cantidad de años. Si bien en principio es cierto que la Academia aconseja que el aumento de penas no reduce el delito, a nivel de delitos sexuales se entiende que hay una mayor cantidad de años porque se saca de estar en sociedad una persona que genera un daño que a veces es muy difícil de medir por el impacto emocional que tiene en la víctima. Entonces, la pregunta para el senador Andrade es ¿por qué ellos entienden que este cambio en la forma de redimir pena no está buena? Y para el senador Gandini, si no era más fácil que para este tipo de delitos que genera tanto daño, levantar los años de prisión en vez de cambiar la redención de la pena. Voy a contestar las dos porque, a ver, primero, el artículo 6, 7 y 8 de la LUC aumenta penas para delitos sexuales, fue votado por unanimidad y no está impugnado. O sea, a la hora de mayor reproche penal, con dudas. ¿Por qué las dudas? Porque hubo varios catedráticos que sostenían, esto también, en mi opinión, de votar a la atropellada, que sostenían que con la nueva ley de violencia basada en género, los artículos que estábamos modificando para más pena, con esa intención, ya estaban tácitamente derogados. O sea, con esa duda, que si hubiéramos tenido más tiempo para un abordaje sereno de una problemática, a ver, nosotros tenemos, debatir con altura implica yo reconocer que Jorge quiere lo mejor para el Uruguay, que está tratando de defender instrumentos que sean lo mejor para el Uruguay, y que él me reconozca lo mismo. O sea, estamos debatiendo de cuáles son los mejores instrumentos para atender una problemática compleja. En segundo lugar, lo que nos informó el comisionado de cárceles fue más o menos esto. Hay dos subconjuntos de población privada de libertad. La que trabaja y estudia y la que no trabaja y no estudia. La que no trabaja y no estudia, los niveles de reincidencia son atroces. Son atroces. La que trabaja y estudia tiene mucho más margen de poder rehabilitarse. Es más, presentó un informe muy detallado, el especialista que tenés para escuchar sobre temas carcelarios, diciéndonos dos cosas. Diciéndonos, miren, en realidad no siempre tiene que ver la trayectoria delictiva con el crimen por el que estás juzgando una pena. Entonces, no quiten este instrumento. Y lo segundo que nos dice, para el otro instrumento, ya aprovecho, es la libertad anticipada. Por eso digo que hay que ser riguroso en lo que se le dice a la opinión pública. O tiene menos del 1% de la población carcelaria la libertad anticipada. Está muy lejos de ser un problema para la seguridad pública. Menos del 1%. Sin embargo, descomprime la situación interna de las cárceles porque genera expectativa para la persona que está pronta para llegar a la libertad anticipada. Entonces,
la inhabilitación de una parte de la población carcelaria, o sea, desestimulás el trabajo y estudio hasta para la rapiña, lo que nos alentaban los especialistas va a generar en las cárceles un problema mayor. ¿Qué tuvimos? De un promedio de 40 muertes en cárceles. Yo tengo una acá, no me va a dar el tiempo de en qué condiciones murieron, ¿eh? Pasamos a 80 muertes en cárceles. Nos tendría que hacer reflexionar si los instrumentos que elegimos son los mejores. Yo creo que son equivocados. Le toca responder al senador Gandini y me echo en el medio, porque si vamos a enfocarnos en todas las carencias del sistema carcelario, entonces reduce mucho la movilidad y la posibilidad de, avanzar en otras áreas, ¿no? Si vamos a estar siempre mirando, entonces directamente no podríamos hacerlo por caminos paralelos, el desafío del sistema carcelario por un lado y los artículos de la LUC. Podríamos hablar de eso, pero estamos convocados a la LUC. La ley de presupuesto incorporó un mecanismo para que los privados de libertad puedan hacer sus propias empresas adentro del establecimiento, hasta de 5 socios, y generar recursos y quedarse con el dinero. Y lo votamos todos. Estamos todos preocupados con esos mecanismos de rehabilitación. Pero yo quiero ir a la LUC. Todo lo que se dijo acá no refiere a la LUC, a lo que se deroga. A lo que se deroga de la LUC, de la pregunta que se acaba de hacer. La pregunta que se acaba de hacer refiere al artículo 35, que es la que establece la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos. Y dice: el beneficio de la libertad anticipada no se le da aplicación para quienes cometieron los siguientes delitos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Violación, abuso sexual. No, Jorge, tenés un error ahí. Pará, pero estoy hablando yo. Pero es que ya estaba violación. Pero ya es lo que voy a explicar. Claro. ¿Qué es lo que se agregó en la LUC? Se agregó rapiña con privación de libertad y extorsión. Ninguno de los delitos vinculados a conductas de violencia sexual se agregan. Ya antes estaban y no podían redimir la pena. ¿Qué es lo que quiere derogar el Frente Amplio? El artículo 35. ¿Qué dice? Este es el repartido de la Corte Electoral que se va a derogar. Rapiña con privación de libertad y extorsión, los literales J, K y L. O sea, no hay discusión. Se ve que esta ley es del año 2014, creo. Es del gobierno del Frente Amplio. Se ve que todos estábamos de acuerdo que con todos estos delitos de tipo sexual y además secuestro, homicidio agravado, donde está el femicidio, los crímenes y delitos contenidos de estupefacientes y demás, todos esos delitos no redimen la pena. Lo que hicimos fue agregarle la rapiña con privación de libertad y la extorsión. ¿Cuál es el problema? Pablo Casas. ¿Por qué hay que derogar esto si lo grave ya estaba y no lo vamos a derogar? ¿Por qué hay que derogar esto? ¿Dónde está el argumento? Porque yo he escuchado decir cosas horribles de esto. Lo quieren derogar porque todos estos no pueden redimir la pena. Sí, señor, no pueden redimir la pena. ¿Qué es lo que no va a pasar? Esto se llama cumplimiento efectivo de la pena. Comete un delito, el juez tiene para ese delito una gradualidad. El artículo dice: quien cometiere tal cuestión, tal conducta, tendrá entre 2 y 8 años. Y el juez valora, dice 6. Bueno, ahora en estos delitos cumple 6, no cumple 3 ni 2. Ya era, Nunca sí, ya era. Porque tenías que tener la mitad. Pablo cumplida. Casas. No importa, ya Sí, era. sí importa, era. sí importa. No importa, es un ejemplo. Quiero mostrar lo que ya no va a poder ser. Lo que no va a pasar es que van a salir 1.900 presos, como dijo Heber. Es un absurdo. Bueno, A ver, salen Porque a la antes. libertad anticipada solamente accede menos del 1% de la población carcelaria, Salen antes habilitado estos por un juez con condiciones de no muchísima solo exigencia. y no solo por este artículo, hay otros. Pablo Casas pregunta. Vamos a mantenernos en el tema entonces de redención de pena, Sí, que es lo que estamos perfecto. hablando ahora. Yo pensaba hacer otra pregunta, vamos a mantenernos en eso. El artículo 86, que fue uno de los últimos que se reglamentó allá en diciembre, el 16 de diciembre del año pasado, que habla de el beneficio de la redención de pena, queda excluido para individuos que cometen determinados delitos, rapiñas, homicidios especialmente agravados, delitos, la mayoría de los delitos de estupefacientes, delitos sexuales y demás, que son el 80% de las personas que están privadas de libertad las que cometen ese tipo de delitos. Todos estamos de acuerdo con el problema de la superpoblación carcelaria que tenemos, que no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo atrás, y claramente este artículo creo yo que va a incidir en forma negativa en cuanto al tema de la superpoblación carcelaria. El oficialismo, por un lado, defiende este delito, defiende este artículo en cuanto a que tiene una línea por aumentos de penas, algunas de ellas que ya se aumentaron en este tipo de delitos, y si bien esto no es aumento de pena, en forma indirecta lo es porque no permite la redención. La oposición dice, en cuanto a esto, que no habilita la capacidad de rehabilitación de los individuos
Y a su vez también hay una discusión muy importante, que es la pregunta que les quiero hacer. Se está manejando impugnar este artículo por violación del artículo 46 de la Constitución, en el cual dice en forma expresa que las cárceles no servirán para mortificar a los individuos y demás, y serán pura y exclusivamente para la rehabilitación, las condiciones, adquirir condiciones de trabajo y demás. En concreto, entonces, este artículo posibilita la intención de que las cárceles se superpueblen día a día y a su vez, ¿es inconstitucional o no es inconstitucional? 2 minutos cada uno, por favor, para esta Lo que pregunta. dice Gandini ahora es cierto, pero no es lo que está en los volantes que se están repartiendo en la calle. Yo voy a mostrar acá. Dice, si se deroga la LUC, volverían a beneficiarse con libertad anticipada quienes cometieron los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado. ¿Me explico? O sea, lo que se reparte en la calle a la gente que vota es distinto que lo que dice Gandini ahora, que estos delitos ya estaban incorporados antes en la ley anterior y por lo tanto no tiene nada que ver con la derogación de la LUC. Por eso es muy importante que exista información. Le hacía una pregunta a Casas. Sí, voy a la pregunta, pero tiene que ver con esto. Vos tenés un especialista, todos coinciden en que las personas que trabajan y estudian se rehabilitan y no cometen, baja el porcentaje de los que cometen delitos. Promovés medidas para desestimular el trabajo y el estudio, porque el informe, que yo sé que Gandini lo lee porque es estudioso, en eso, el informe del comisionado de cárceles, el anuario, ubica que estamos en condiciones muy complejas con respecto al trabajo y estudio y las condiciones de trabajo y el peculio. No estamos en un horizonte donde las cárceles son Disneylandia. El 89... No eran tampoco. Y tenemos, no eran, pero el hacinamiento creció de 105 a 130. O sea, no eran, pero empeoraron. Pero la población privada de libertad en condición inhumana y degradante subió de un 22 a un 35. Y tenemos que ver integralmente el tema. Porque yo no puedo mirar por un lado. No hay que ver solamente la cantidad de delincuentes que no están en la calle, claro, sino Victoria, hay que ver quiero cómo ver. salen los que están adentro. Quiero Está ver. claro, pero vamos a los ¿Cuánto artículos de la LUC, por favor. ¿Cuánto incide? Es que es la LUC, porque la LUC lo que establece es más pena, no posibilidad de libertad anticipada, no posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio. 4 años, repito, hoy no se me contestó. Pero la mínima pena por comercializar droga en tu casa, o sea, el muchacho que le vendió, la mínima uno supone que es por pocos gramos y una droga no complicada. Marihuana ilegal a otro vecino. Tiene el doble de pena que un Pasaron ya 2 minutos. intencional. Gandini. Le voy a leer lo que dice el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuando va a la comisión por la rendición de cuentas ante la pregunta que le hace el diputado Viviano. Dice, con relación al tema carcelario, primero voy a señalar una cuestión puntual. El aumento de la población carcelaria obedece estrictamente a una mejora en la persecución criminal. Pasamos de un promedio mensual de aproximadamente 1.050 procesamientos por mes durante 2016 a casi 1.700 personas imputadas. Por lo tanto, el incremento de la población carcelaria obedece a una mejora en la investigación y en la persecución criminal. No hay otra explicación. Aquí no hay milagros. A un trabajo que se fue aceitando en el tiempo entre la Fiscalía y la Policía, a una interacción. Esta es la razón fundamental. Entonces, pero digo, esta es la razón. Está hablando Gandini, por favor. Esto, a ver, hay en la LUC una serie de cambios en el procedimiento policial. Los policías pueden llevar a sus detenidos con mayor prueba a la Fiscalía porque tienen más tiempo para recuperarla, lo hacen mejor y la Fiscalía actúa mejor en esa interacción. Y esto es lo que ha hecho crecer básicamente la población carcelaria. Hay un razonamiento que no se resiste, perdón, Jorge. Bueno, Pero déjame ese informe terminar. del fiscal es antes de que la LUC estuviera vigente. No, señor. De que la LUC está vigente ahora, lo que tenemos es el año con menor esclarecimiento de homicidios. Andrade. Bajamos del 54 Habla al del número 51. del año Está hablando Bajamos Gandini, del, por favor. bajamos del Por favor, 54 está al hablando el 51, senador el Gandini. crecimiento de homicidios el más bajo en 20 Senadores. años. Pasamos de un promedio mensual de aproximadamente imputadas por mes en el año 2020. Esto es de la rendición de cuentas del año pasado y analiza el año 2020 en relación a los anteriores. Y en esto tiene que ver la nueva ley del proceso penal y tiene que ver la LUC. Y esa es la razón fundamental. También es verdad que en algunos casos, algunos podían salir antes y ahora permanece más tiempo. Eso es verdad. Lo cierto y concreto es que hay más gente imputada, las cárceles tienen hoy casi 2.000 personas privadas de libertad más que antes, además de los más de 10.000 que están con medidas alternativas, muchos de ellos con tobilleras por otros medios. Hay que trabajar mucho en eso, sí. Hay mucha inversión, hay nuevas cárceles que se están haciendo, ahora hay un llamado de la OSLA para monitorear mejor y para ampliar las medidas alternativas.
Ese es un gran tema que tenemos que trabajar. Nosotros optamos porque los delincuentes estén presos. ¿Qué le vamos a hacer? Pausa Es la y opción. seguimos en el próximo bloque. Hay que conocer la línea de Smart Televisores de Enjuta.